Buenas tardes para todos los participantes que llegaron. Les queremos recordar que es el botón de interpretación para que seleccionen el idioma en caso que necesiten o quieran tomar la presentación en inglés. Cuando iba haciendo la traducción, estaba a realizar en español. Ya podemos comenzar. Entonces, todos bienvenidos. Mi nombre es Carolina Segura, para los que no me conocen, el grupo de América Latina del G4 Alliance. Cuddy, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Nacional de Aragua, presidente anterior de la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía, y el doctor Richard Moser, también de Solidarity Bridge, ambos miembros del Instituto de Cirugía y Neurología, y vienen Surely. I'm going to introduce Jose Cusle, and he is going to speak about the status of neurosurgery in Paraguay and the role that he has been playing in the development of neurosurgery. The focus is, I think, will also be on stroke and cerebral vascular diseases, which has been something that we have collaborated with Dr. Cusle, with the Hospital Nacional de Itagua. And all of this began when we first visited Paraguay as early as 2016 as an initial visit. And then we've developed over the years a very strong relationship that really has been driven by Dr. Cusle, who is a remarkably humble individual for all of the great work that he has been doing. My only comment is I wish that we could clone Dr. Cusle and set him up throughout Latin America to lead all of the public hospitals throughout the low and middle income countries. Dr. Cusle is the chief of neurosurgery at the National Hospital in Itagua, and he is the just prior president of the Society for Neurosurgery in Paraguay. But the most important thing is the tremendous leadership that he has offered in his capacity to bring neurosurgical care to a remarkably high level. We began to talk about things that were of greatest importance. He focused almost immediately on certain cerebral vascular conditions because that's where he was looking for some additional mentoring. So that's why we focused on stroke and cerebral vascular disorders. He has a great team of neurosurgeons and residents in training. It's been a great pleasure to be part of this effort. He will be presenting actually Friday, in a major conference in Boston. This is the Mass General Brigham Conference on Cerebral Vascular Diseases, and he's going to participate in a panel discussion during this major international meeting. So I look forward to that as well, and I only wish he could be in person here in Boston for that presentation. He would make a very, very favorable impression. So, Dr. Cusle, I should let you take over the show here and tell us what it is that you would like
us to know about neurosurgery in Paraguay. Muchas gracias, doctor Moser, por sus buenas palabras hacia mí. Y estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Yo simplemente les voy a contar a través de una presentación fotográfica de todo lo que hicimos con Solidarity Bridge en el Hospital Nacional de Itagua y a través de eso en la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía. Y para No es un que tema estén, con unos yanquis que suelen venir para hacer cirugías. parece que para la gente que no está ubicada en espacio, el Paraguay está en el corazón de América del Sur. Es un país muy, muy pequeño con 8,5 millones de habitantes y este es nuestro hospital, el Hospital Nacional de Itagua. En la República del Paraguay está dividido muy desigualmente en dos regiones principales. La región en azul es la región occidental, que tiene el 3% de la población, y la región oriental, que está en amarillo, tiene el 97% de la población. O sea, la atención médica en la región occidental ya se podrán imaginar de qué nivel será. La distribución del sistema de salud en Paraguay está dividido de la siguiente manera. Todo se centraliza en la ciudad de Asunción, que es la capital del Paraguay. Las ciudades más grandes, que son 4 en total, 3 en total, y otra región que le puse ahí, que es el Chaco paraguayo, que es la región occidental donde existe muy poca población. Los pacientes con alguna patología grave de estas ciudades tienen que llegar a Asunción necesariamente para ser tratados. En las ciudades pequeñas se tratan las patologías no complejas, una apendicitis aguda, una neumonía, una peritonitis, pero una patología quirúrgica cardíaca, por ejemplo, o cerebral, necesariamente tiene que venir a la capital del país. Y ahí están los kilómetros de distancia de estas ciudades pequeñas hasta Asunción. El Chaco paraguayo, si uno está en la punta, aquí en la región occidental, queda a 526 kilómetros. Imagínense en una ambulancia, si es que hay ambulancia, pasar ese kilometraje, en cuántas horas va a llegar a Asunción el paciente y en qué estado. La distribución de los pacientes se da de la siguiente forma. Hay 5 hospitales grandes y un hospital muy grande que es solamente para trauma, solamente trauma. En este hospital de trauma tienen 18 neurocirujanos en total, no existen residentes y se realizan un aproximado de 2.000 cirugías al año. Por otro lado, tenemos un instituto grande, pero que es un instituto semi-privado que tiene un servicio de neurocirugía con 17 neurocirujanos, 4 endovasculares y 7 residentes, y realizan un total de 1.200 cirugías aproximadas al año. Tenemos centros privados que hay que pagar, por supuesto, y que atienden más o menos 1.700.000 personas se atienden en este lugar, en IPS y en los centros privados, en total. El resto de la población, los 6 millones restantes, tienen que distribuirse necesariamente en estos 5 hospitales. Y ahí entramos el Hospital Nacional de Itagua con 8 neurocirujanos, 2 endovasculares y 6 residentes de neurocirugía, y realizamos un promedio de 1.200 cirugías al año. Existe un hospital exclusivamente de niños, cuyo jefe de servicio es un residente también del Hospital Nacional de Itagua. En ese servicio están 4 neurocirujanos, no hay residentes, y se realizan 400 cirugías al año.
Está el Hospital de Clínica, que es un hospital escuela dependiente de la Universidad Nacional de Asunción, donde tienen 10 neurocirujanos, 7 residentes y realizan aproximadamente 350 cirugías al año. Y tenemos otro hospital relativamente grande que tiene un servicio de neurocirugía donde también es el jefe un ex residente del Hospital Nacional de Itagua. Este servicio tiene 8 neurocirujanos, no tienen residentes y realizan más o menos 350 a 400 cirugías al año. Esa es la distribución de la patología neuroquirúrgica del Paraguay. Centrándonos en el Hospital Nacional de Itagua, en el 2022 realizamos 1.200 cirugías, 70% fueron adultos, 30% niños, y una distribución a grandes rasgos de la patología que tratamos son los tumores cerebrales, aneurismas cerebrales, traumatismo de cráneo, hematomas intracerebrales por enfermedad hipertensiva, hidrocefalia, infecciones donde meningitis, empiemas subdurales, empiemas extradurales y toda esa patología que es lo similar. Trauma espinal y patología degenerativa espinal. Y a nivel pediátrico, sobre todo, tratamos hidrocefalia, tumores cerebrales, disrafismo espinal e infecciones del sistema nervioso. En el 2018, antes de que aparezca Solidarity Bridge, esta era nuestra mesa quirúrgica. Para el que sea neurocirujano, al ver esta imagen, sabe que este equipamiento es de los 60, 70, de los años 60, 65, 70. Este equipamiento realmente es muy precario. Estamos así en el 2018, esta era nuestra mejor mesa e instrumental quirúrgico. Era una neurocirugía muy precaria. Más de nuestro instrumental, como pueden ver, el cráneo se abría a mano. Difícilmente en otros países que no sean de tercer mundo se sigan abriendo el cráneo con estos instrumentales. Y además que el instrumental ya era precario, estaba en pésimas condiciones. Era instrumental que se trajo en los 90 y nunca se renovaron. Esta era nuestra mesa con nuestros instrumentales de microcirugía, entre comillas. Teníamos una cajita, los clips para aneurismas cerebrales tenían que comprarlo los pacientes. Un clip de aneurisma cerebral en Paraguay cuesta $400. Y $400, para que ustedes se ubiquen, es el salario promedio de cualquier paraguayo. Un paraguayo normal que vive no es, no es siquiera de clase media, es un poco inferior a nivel pobre, que es la mayoría del país. Su salario al mes es de $400. Un clip para aneurisma cerebral cuesta $400. Y aquí teníamos algunos bipolares, algunas microtijeras que otra, pero hasta ahí llegaba nuestro equipamiento para operar. Y con todo eso, en esa época realizamos aproximadamente 850 a 1.000 cirugías anuales. Trabajamos con muchas dificultades. Este era nuestro microscopio quirúrgico en el año 2016, cuando estaba más o menos nuevo, un microscopio Vasconcelos de origen brasilero, que funcionaba bien, pero no era, no era lo que queríamos tener, ¿verdad? Era un microscopio que batalló mucho. Con él operamos 800 aneurismas cerebrales en total, o sea que al fin y al postre rindió sus frutos. En el 2017, estando yo en un chat de neurocirujanos del mundo, lanzaron este flyer de una charla, de un simposio que se iba a hacer en Santa Cruz, Bolivia,
del 13 al 15 de noviembre del 2017. Y justamente coincidía que un residente nuestro culminaba su formación. Entonces quisimos mandarlo al doctor Lavín, que está acá, a este curso, y le dimos la indicación de que hable con esta Fundación Solidarity Bridge para ver si podíamos traer ese curso al Paraguay. Nosotros no teníamos ninguna intención de relacionarnos ni hacer un proyecto de nada, era simplemente traer el curso a Paraguay. Y queríamos traer el curso al Paraguay, ¿por qué? Porque teníamos un ex residente, el doctor Servián, que acababa de culminar su formación en cirugía endoscópica de base de cráneo en Ohio. Y necesitábamos como que alguien le dé un empujón para la especialidad. Y por eso hablamos con el doctor Hinojosa y muy cordialmente vinieron y hicimos un lindo curso de base de cráneo. Aquella vez vinieron el doctor Moser, el doctor Hinojosa, la doctora Dilacio, el doctor Di Patri y la otorrinolaringóloga de Bolivia para ayudar a las cirugías. Hicimos un curso teórico de base de cráneo muy lindo y a la vez operamos 4 pacientes por vía endoscópica, full endoscópica, nada de microscópica, que fueron, entre comillas, los primeros casos de cirugía totalmente endoscópica para tumores de hipófisis que se hicieron en Paraguay. Patricia Arteaga, ahora me acuerdo el nombre de la otorrinolaringóloga. Estas son fotos del curso, tuvo muy buena participación de todos los neurocirujanos del país. Y culminamos el curso muy felices, pero como les digo, sin ninguna intención de tener alguna relación a largo plazo. Era simplemente darle un apoyo al doctor Servián para que tenga más energía para operar tumor de hipófisis por vía endoscópica. Y de paso, en este viaje, Solidarity Bridge nos donó un craneótomo, un lindo craneótomo, y algunos instrumentales para cirugía de base de cráneo por vía endoscópica. Y desde esa vez pasamos de abrir el cráneo manualmente a abrir el cráneo con craneótomo. O sea, fue un gran avance en aquel tiempo. Eso fue en el 2018, ¿eh? Después pasó el tiempo y en el 2019 tuvimos el segundo Congreso Paraguayo de Neurocirugía y para aquel tiempo necesitábamos que se desarrolle en el Paraguay la cirugía de epilepsia, porque en Paraguay en esa época no se hacía ningún tipo de cirugía de epilepsia. Entonces queríamos que se hable del tema para posteriormente desarrollar la cirugía de epilepsia. Entonces me comuniqué yo con la señorita Lindsay Doucet, que es la secretaria de Solidarity Bridge, y ella habló con el doctor Moser, con el doctor Hinojosa, y muy cordialmente trajeron todo un equipo que disertó sobre cirugía de epilepsia. El doctor Di Patri, la doctora Carolina Sandoval de Colombia, el doctor Mark Piedra de los Estados Unidos. Y bueno, salió una charla, un congreso muy lindo gracias a la ayuda de Solidarity Bridge. Unas fotos del congreso. Poco tiempo después, eh, Solidarity Bridge nos hizo una donación de equipamiento. ¿Por qué? Porque en la vez que vinieron para hablar de epilepsia, se hizo un relevamiento de datos de cómo estaba el hospital, qué es lo que necesitaba el servicio de neurocirugía. Fue un relevamiento de todos los servicios en realidad. Y nos hicieron una donación no para neurocirugía solamente, sino una donación para que todo el hospital sea beneficiado. Entre esas cosas, se trajeron respiradores artificiales, instrumental para neurocirugía,
Muchos detalles no me acuerdo porque ya pasó el tiempo, pero en aquella ocasión fue una gran donación, sobre todo para neurocirugía. Y nos enviaron, por ejemplo, este retractor de Bude, que es un lindo retractor. Nosotros teníamos un retractor cerebral hecho pedazos. Con este retractor que era nuevo, pasamos al frente. También nos trajeron otro tipo de retractor cerebral, nos trajeron mucho equipamiento para microcirugía. Aquí está la comparación, esta es nuestra caja antigua y aquí está nuestra cajita nueva que armamos varias, ¿verdad? O sea, mucho equipamiento para neurocirugía. También nos donaron un arco en C, un equipo radiológico para el uso dentro de quirófano, para neurocirugía, porque en nuestro quirófano, en el Hospital Nacional de Itagua, hay 8 quirófanos y el servicio de traumatología prácticamente monopolizaba el único arco en C que había en ese tiempo y cuando nosotros necesitábamos arco en C nunca teníamos a mano. Entonces nos donaron un arco en C y desde ese momento el arco en C está en nuestro quirófano y ya no le tenemos que pedir a ningún otro servicio. Y estos son algunos instrumentales que nos donaron. El arco en C muy lindo que funciona hasta hoy. Y nos donaron este cabezal de Mayfield, que es un aparato para fijar el cráneo para las cirugías, para el que no es médico, para que sepa. Anteriormente nosotros no fijábamos el cráneo, teníamos que atajar el cráneo con las manos para poder abrir el cráneo. Y con este cabezal eh, avanzamos muchísimo también, ¿verdad? Parece muy, es una cosa disparatada decir que avanzamos porque tuvimos un cabezal de Mayfield, pero realmente fue un avance tremendo en aquel momento. Imagínense este caso que está a la izquierda, operarlo sin un cabezal de Mayfield, ¿no? Es muy difícil, era muy difícil nuestro trabajo, muy estresante sobre todo, y también a la vez era riesgoso para el paciente operar sin un fijador de cráneo óptimo. Imagínense, esta cirugía aquí a la izquierda arriba está como hacíamos antes. Poníamos un rodillo de tela y lo fijábamos con leucoplas. Y hoy en día esto se fija con el cabezal desde aquel tiempo. Nunca más operamos sin cabezal de Mayfield. Y quedó como estancado nuestra relación con Solidarity Bridge hasta el 2021 donde empezó la segunda ola del COVID en Paraguay y teníamos planeado traer un container con más insumos para neurocirugía en aquella época, pero como se vino la cuestión del COVID y el Paraguay necesitaba en realidad de ayuda, entonces le pedimos a Solidarity Bridge que en vez de insumos para neurocirugía nos manden insumos para el COVID, ¿verdad? Entonces fue así que nos enviaron mucho equipamiento, material de protección, tapaboca, un montón de insumos y equipamiento para los médicos que trataban el COVID. Fue todo un container muy lindo, fueron camas, un montón de cosas. En realidad ya ni me acuerdo qué llegó, pero era una buena ayuda que sirvió durante toda la segunda ola de COVID aquí en Paraguay, que fue la más virulenta. Estos Airbook que mandaron sirvieron muchísimo, hasta hoy se usan. Y en este hospital que se hizo en paralelo a nuestro hospital, el hospital viejo es el que está arriba, allá atrás, y todo esto que está nuevo es un hospital, una especie de hospital de campaña solamente para COVID. Y en este hospital de campaña hicieron un quirófano para operar los pacientes de COVID, con COVID.
El problema era que ese quirófano no tenía nada dentro, estaba el lugar solamente y nada más. Y faltaba rellenar ese quirófano con el equipamiento básico para poder operar los pacientes con COVID. Y fue así que en este cargamento llegaron todos los equipamientos para poder equipar ese quirófano, la cialítica, la mesa, el aparato para coagulación mono y bipolar, el respirador. Se pudo hacer un lindo quirófano para operar los casos básicos de pacientes con COVID. Y tanto así que a este quirófano lo llamamos Sala de Cirugía Solidarity Boots, en agradecimiento a la ayuda que nos dieron. Y en el 2021 ya nos reunimos formalmente y para tener un programa de qué podemos hacer juntos. Y sacamos esta pequeña listita de qué es lo que necesitamos para mejorar. Y uno de los tópicos era necesitábamos más equipamiento, necesitábamos mejorar nuestras habilidades quirúrgicas, sobre todo para cirugías de malformaciones arteriovenosas de alto grado. No estábamos realizando cirugía de anastomosis cerebrales, no estábamos realizando todavía cirugía de epilepsia. Y por lo tanto, lo ideal iba a ser si venía algún especialista como para ser un tutor en esas patologías. Teníamos también un serio problema con los anestesiólogos, ya que ningún anestesiólogo en Paraguay de mi hospital es neuroanestesiólogo. Entonces, en ese momento, 2021 le estoy hablando, realmente la anestesia para neurocirugía no era la ideal. Entonces necesitábamos también alguien que venga a ayudarnos con los anestesiólogos. Y por otro lado, para mejorar nuestras habilidades quirúrgicas, también necesitábamos un laboratorio de neurocirugía. Y este laboratorio, por supuesto, necesitaba de microscopios quirúrgicos, microinstrumental y también de un tutor que nos explique o nos muestre qué pasos seguir una vez que tengamos el laboratorio. Y dentro de los insumos que necesitábamos en esa época estaban los clips para aneurismas cerebrales, Doppler transcraneal, Doppler microvascular, aspirador ultrasónico, neuroendoscopio, neuronavegador, microinstrumentales y bipolares non-stick, que no se pegan la punta, ¿verdad? Entonces, este era nuestro plan en el 2021. Y desarrollando este plan, en abril del 2022, eh, gracias a Solidarity Bridge, eh, pudo visitarnos el doctor Deepak Sharma, que es un neuroanestesiólogo muy famoso, y justamente les puse a la derecha el libro principal, la Biblia de Neurocirugía, que todos los neurocirujanos conocen, que es el libro de Humans. Y justamente el doctor Deepak Sharma escribe en el capítulo de neurocirugía. O sea, es un anestesiólogo de los buenos, el que nos visitó, ¿verdad? Y el doctor Deepak pudo hacer lo que no podíamos hacer los paraguayos, es unir al equipo de anestesia y al de neurocirugía. Trabajábamos como separados, faltaba algo, no estaba funcionando la cosa. Y el doctor Deepak muy ágilmente vino y nos unió, en realidad. Y a partir de ese momento mejoró mucho la anestesia para nuestros pacientes. En realidad mejoró muchísimo. Cuando vino el doctor Deepak, también nos trajeron de donación el equipamiento básico para el laboratorio de microcirugía. Nos trajeron microscopios, instrumental para el laboratorio y un montón de cosas básicas para armar ya un laboratorio. Esta es la foto de la inauguración del quirófano. Y aquella vez
Cuando vino el doctor Deepak, también vino el doctor Moser al Paraguay. Y la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía quiso honrar al doctor Moser por toda la ayuda que nos estaba brindando, porque no solamente era donación de equipamiento, en realidad ayudó mucho en la formación. En poquito tiempo cambiamos mucho con la ayuda de Solidarity Bridge. Entonces, honramos eso y nombramos al doctor Richard Morser como miembro honorario de la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía. O sea, el doctor Moser es casi paraguayo ya de por sí. Y también en aquella ocasión firmamos un convenio entre la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía, la Universidad Católica de Asunción y Solidarity Bridge para habilitar un local en la universidad para que funcione como laboratorio de neurocirugía. O sea, teníamos ya materiales, teníamos microscopios, instrumentales, pero nos faltaba el lugar. Entonces, por eso firmamos este convenio con la Universidad Católica. Y aquella vez, con que vinieron también ellos, nos reunimos con el que era el ministro de Salud en aquella época para firmar un convenio entre Solidarity Bridge y el Ministerio de Salud Pública del Paraguay. Y este convenio trata sobre donación de equipamiento y el pago del traslado de los equipos, porque el traslado tiene un costo también, ¿verdad? Entonces, la colaboración del Ministerio de Salud de Paraguay sería el pago del traslado de los insumos. En fin, una relación ahí que estaba medio estancada y aquella vez nos reunimos y volvimos a hablar de ese futuro convenio con ellos. Hicimos una cirugía con el doctor Deepak, hicimos 2 o 3 cirugías y ahí fue que cambió el asunto porque los anestesiólogos vieron la diferencia que hay entre un neuroanestesiólogo y un anestesiólogo de experiencia, sí, pero que no está dedicado exclusivamente a la neurocirugía. Y como pueden ver, en el 2022 estábamos todavía operando con nuestro viejo microscopio Vasconcelos. Y un poquito después de que se vaya el doctor Deepak, nuestro microscopio se desarmó, dijo ya no doy más y se desarmó en plena cirugía. Acá está el doctor Lavín tratando de arreglar el microscopio a su manera y nos quedamos sin microscopio. Ahí un poco después de que se haya ido el doctor Deepak. Lo arreglamos así con Leucoplas. Yo no sé qué sería de Paraguay sin Leucoplas. Todo arreglamos con Leucoplas. Ahí mandamos ya a retiro y aprovechamos que este microscopio dio su último respiro y lo mandamos al laboratorio de neurocirugía. O sea, otra vez pudimos usar ese microscopio para nuestro laboratorio. Y tiempito después, el Ministerio de Salud nos trajo un microscopio Zeiss lindo, muy lindo, a través de una licitación que duró 7 u 8 años. No 6 meses ni un año, 7 u 8 años eh, se retrasó una licitación y en el 2022 nos trajeron este lindo microscopio. Entonces nuestro espíritu cambió. Es con un microscopio nuevo, con pantalla, donde se puede hacer videos, se puede editar las cirugías y ver los errores que uno tiene como cirujano. Con este microscopio todo eso fue posible. Y también en aquella oportunidad el Ministerio de Salud nos trajo otro equipamiento que nos faltaba y que también la licitación para esto duró 7 u 8 años, que fue un endoscopio muy lindo con una torre del endoscopio. Y mientras la Universidad Católica construía
él habilitaba el lugar para nuestro laboratorio. Por supuesto, nosotros nos adelantamos e hicimos un laboratorio en nuestra oficina, nuestro pequeño, humilde, pero lindo laboratorio de neurocirugía en el Hospital Nacional. O sea, tenemos nuestro laboratorio que cuando cualquier residente quiere practicar, bueno, se va y practica en el laboratorio. Y para, para llevar a cabo estas prácticas teníamos que tener un tutor que nos guíe. Entonces, a través de Solidarity Bridge pudimos contactar con el doctor Abdullah Keles de la Universidad de Wisconsin, y él nos dio unas charlas que se dividieron en dos partes por vía Zoom sobre la práctica básica de laboratorio. Muy lindas charlas con mucha participación de todos los interesados en hacer laboratorio, que fueron todos los residentes básicamente del Paraguay. Y a partir de ahí empezamos a practicar en laboratorio, en los tres hospitales donde se hace residencia, en el Hospital Nacional de Itagua, en el Instituto de Previsión Social y en el Hospital de Clínicas, que ellos tenían ya su laboratorio también, pero como que se le dio un empujón también para hacer más intensivo la práctica. Entonces, si me van leyendo, muchos de los objetivos que teníamos al inicio ya se fueron cumpliendo. En aquella ocasión se descompuso el arco en C y se descompuso también el craneótomo. Entonces le comuniqué eso a Lindsay, y rápidamente Lindsay hizo todo el proceso para reponernos la batería del arco en C, que no fue nada barata, y la pieza de mano del cráneo. O sea, nos donaron el equipamiento, y una vez que estuvieron desperfectos, lo arreglaron también. O sea, tuvo su seguimiento. Eso no es que te dan algo y ya arreglate con eso. Hacen un seguimiento, o sea, muy bien, ¿verdad? Y aquí tenemos el cuadrito que teníamos al inicio de cuáles eran nuestras cosas que faltaban. Y como pueden ver, microinstrumentales se solucionó, neuroendoscopía se solucionó, neuroanestesiología empezaba a solucionarse, el laboratorio lo solucionamos de una, los microinstrumentales, microscopios quirúrgicos y un tutor en microcirugía de laboratorio que por el momento era online. Faltaban muchas cosas, pero un tercio de nuestros objetivos ya pudimos lograr. Y para septiembre del 2022 dijimos, bueno, vamos a pasar a este objetivo, las cirugías de malformaciones arteriovenosas de alto grado. Y para eso teníamos pacientes y tuvimos unas reuniones previas para discusión de casos, y Solidarity Bridge pudo hacer que el doctor Nirav Patel de la Universidad de Harvard venga a ser nuestro tutor en malformaciones arteriovenosas de alto grado. Y para eso operamos en aquella ocasión 3 casos que de otra manera no se iban a solucionar en el Paraguay. Necesariamente iban a tener que estos pacientes irse a la Argentina o al Brasil. No, solución en Paraguay para estos casos no había. ¿Por qué? Porque no hay neurocirujanos especializados en este tipo de cirugías. Y hicimos estas cirugías muy lindas, todas las cirugías, y para esa ocasión también el doctor Patel le trajo a su anestesiólogo, a la doctora Grace Kim, para que haga la continuación de lo que empezó el doctor Deepak, ¿verdad? O sea, para mejorar la anestesia en nuestro hospital. También vino el técnico en instrumentación del doctor Patel,
el señor Carlos, que es un muy buen, una persona muy, muy carismática. Y también vino como traductora la doctora Silvia Vaca de la Universidad de Stanford. Y sin ella en realidad la comunicación iba a ser muy difícil. Entonces pasamos muy buenos momentos y aprendimos mucho en aquella ocasión. Como pueden ver, nuestro quirófano mejoró mucho, microscopio lindo. Para aquella ocasión pudimos conseguir un navegador para esas cirugías y el doctor Patel nos dio los principios básicos de cirugía de MAB de grados altos. Estas son fotos simplemente de la cirugía. Los tres casos salieron muy bien. Y también eh, no es solamente operar, sino también el aprovechar la situación para la parte teórica, ¿verdad? Entonces el doctor Patel dio una charla magistral de malformación arteriovenosa grado 3 en la Sociedad Paraguaya de Cirugía, donde por supuesto están siempre los que importan. Los que están en las fotos son los que importan, siempre son los mismos, la gente joven. Y en esa ocasión también el doctor Patel nos trajo equipamiento que nos faltaba, microclips para cirugía MAB, un grabador para cirugías que se lo cedimos al Hospital de Niños de Acostañú porque su microscopio no tenía un grabador. Entonces este grabador pasó a otro hospital porque nosotros ya teníamos el microscopio con grabador. Y Solidarity Bridge nos trajo este aparato que es un Doppler microvascular que es, hoy en día nosotros ya no operamos aneurismas cerebrales sin este Doppler. Es una cosa, un avance tremendo el Doppler microvascular. Y por supuesto también nos trajeron más instrumental para nuestro servicio. Y en aquella ocasión también pudieron conseguir una donación grande de Medtronic para, una, para la donación de los attachments, las brocas y todo para el craneótomo. Una gran donación que hasta ahora lo tenemos, ahora lo vamos cambiando, pero fue una gran donación muy, muy importante. Y la doctora Bárbara Lacio nos trajo una nueva pieza de mano del craneótomo que les conté que se había descompuesto. El doctor Patel salió muy cansado aquella vez, aparentemente, y estos son los momentos donde se aprende, en la oficina y más que dando una tutoría, dando una mentoría, que es un poco distinto. Pasó la tutoría a ser una mentoría, ¿verdad? Del doctor Patel hacia nosotros. Y esta es la foto final de aquel viaje, muy lindo, aprendimos muchísimo, nos llenamos de mucho instrumental, mucho equipamiento. Esta es la foto final. Entonces, ¿cómo estábamos hasta ese momento? Clips, el doctor Patel nos trajo muchísimos clips. Doppler microvascular, ya está. Neuroendoscopía, ya está. Microinstrumentos, ya está. Bipolares non-stick, ya está. Un experto tutor en Paraguay, que es el doctor Patel, ya está. Cirugías de alto grado de MAB, empezamos. Neuroanestesiología, el primero el doctor Dipak y después la doctora Grace. Prácticamente quedó al 90% la mejoría. Y más instrumental para el laboratorio y un microscopio más para el laboratorio. En total, 4 microscopios para el laboratorio de neurocirugía. O sea, están viendo cómo en 4 años
yo creo que mejoramos lo que nosotros en Paraguay íbamos a mejorar en 20 y no es una exageración. Y después, en junio del 2023, otra vez nos propusimos hacer más cirugías de malformaciones arteriovenosas, empezar con las cirugías de anastomosis extra intracraneal, y ahí me vino el doctor Moser con el stroke, ¿verdad? Entonces, hacer casos de endovascular y un simposio de stroke. ¿Por qué les digo me vino el doctor Moser con el stroke? Pasa que el tratamiento del stroke es muy caro. Es muy difícil hacer que un plan de stroke funcione por el costo de los equipos. Entonces, de los dispositivos para stroke. Entonces yo medio que no estaba muy convencido de si empezar o no, pero finalmente me di cuenta que tenemos que hacerlo, ¿verdad? No podemos seguir operando la craniectomía descompresiva para el infartado completo. Tenemos que hacer el tratamiento mucho más eh, precozmente. Entonces hicimos una hicieron un viaje en el 2023 en junio, e hicimos todo. Por un lado, una conferencia de stroke para el Hospital Nacional, donde tuvimos muy buena participación, una charla del doctor Patel sobre revascularización cerebral. También tuvimos 2 días de una práctica de microcirugía en uno de los laboratorios con el doctor Abdullah Keles de la Universidad de Wisconsin, que es el que dio las charlas online. Él vino a Paraguay en junio para complementar esas charlas que dio. Y también la anestesióloga que vino en aquella ocasión, la doctora Clavijo, dio una charla de neuroanestesiología en la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía. Y a la par operamos 3 casos de malformaciones arteriovenosas grado 3 y una anastomosis extra intracraneal. También hicimos con el doctor Telischak, que fue el invitado de endovascular de la Universidad de Stanford, pudimos hacer 6 casos de procedimientos endovasculares que de otra manera tampoco se iban a hacer en Paraguay. Si no se hacían estos casos, deberían irse los pacientes a Argentina o a Brasil, o simplemente tener otro sangrado y ya saben en qué termina eso. Y también para las malformaciones arteriovenosas de alto grado, lo mismo. Entonces, todas estas fueron las actividades de junio del 2023. Estas son fotos nada más de la charla de stroke que tuvimos. En aquella ocasión vino el doctor Sherman también para ayudarnos, que acá le pusimos un apodo, el doctor, eh, ¿cómo era su nombre? No me acuerdo, pero le pusimos un apodo porque es igualito a un actor, Clint Eastwood, el doctor Clint Eastwood. Bueno, y en esta ocasión, si pueden ver esta foto, vinieron los representantes de Stryker de Chicago y nos trajeron, además de los muchos insumos que donaron para el tratamiento de aneurismas cerebrales gigantes, nos trajeron una especie de, no sé cómo se llama, un dispositivo para práctica de procedimientos endovasculares, que es esto, y esto lo sumamos al laboratorio de neurocirugía. O sea, quedó un aparato para que los residentes practiquen los procedimientos endovasculares. Esta charla salió muy linda, muy linda. Siempre, eh, cuando cuando viene el doctor Patel con los anestesiólogos, hacemos una visita previa a las cirugías o a los procedimientos, donde se los evalúa y se les explica todos
los pros y los contras de la cirugía o del procedimiento endovascular. Y esto que está aquí es nuestra oficina y esto era la lista de los pacientes para endovascular, 2, 4, 6, 7 casos y los casos para cirugías abiertas que eran 4 casos en total, falta una. Todos los pacientes salieron bien, muy agradecidos. Eh, Tienen que considerar que estos casos de otra manera no iban a tener solución en realidad. Todas son personas muy humildes que entran dentro de la categoría de los $400 mensuales. Esta gente vive con $400. Un coil en Paraguay sale $2.500. Un solo coil. Un aneurisma gigante necesita como mínimo 4 coils. Son $10.000 más un diversor de flujo. Un diversor de flujo, no sé cuánto sería en dólares, pero es impagable. El, la palabra es impagable. El, el curso teórico y práctico de laboratorio salió muy lindo con el doctor Keles y el doctor Patel. Muy buena participación. Salió muy lindo. En esa ocasión, en junio, también nos trajeron más insumos y una caja de clips con más de 60 clips. Acuérdense que cada clip aquí sale $400. Nos trajeron un monitor para nuestro servicio de neurocirugía para los pacientes internados y un montón de cosas que ya no agregué en la foto porque se va a hacer demasiado larga la charla. Aquí a la izquierda arriba están los insumos para procedimientos endovasculares que donó Stryker, muchos insumos que hasta hoy lo estamos usando, coils y diversores de flujo para aneurismas gigantes. Nos donaron un Doppler transcraneal que es un aparato de tremenda necesidad, era un aparato de tremenda necesidad y cambia, nos adelanta otra vez en años el manejo de los pacientes con hemorragia subaracnoidea sobre todo. Y estos son unas fotos del servicio endovascular, el doctor Telischak, la doctora Clavijo, estaban todos muy contentos trabajando. Ahí está el doctor Moser calculando qué va a hacer en la próxima. Y aquí está nuestra listita de qué es lo que mejoramos y qué no. Clips, ok, Doppler transcraneal, ok, Doppler microvascular, ok, neuroendoscopio, ok, microinstrumental, ok, bipolares, ok, cirugía de alto grado, ok, anastomosis intracraneal, ok, tutor experto en microcirugía en Paraguay se transformó en un mentor, no en un tutor. Anestesiología, 3 anestesiólogos, el doctor Deepak, eh, la doctora Kim y la doctora Clavijo, y hoy en día les puedo decir que la neuroanestesia que nos dan en nuestro hospital está equiparada con la que reciben ustedes en su hospital. Está excelente la anestesia que nos dan nuestros anestesiólogos con la ayuda de estos 3 anestesiólogos que vinieron gracias a ustedes. Y nuestro laboratorio, los microinstrumentales, los microscopios y el tutor que fue online vino para darnos un curso básico que yo creo que con eso el laboratorio ya tiene un pleno funcionamiento. Y para que vean qué teníamos en 2017-2018. Teníamos tomografía computada, resonancia magnética, un microscopio quirúrgico, instrumentales generales, que es la mesa esa que les mostré al inicio, y algunos instrumentales para microcirugía. Hoy en día tenemos tomografía computada, resonancia magnética, angiografía, un buen microscopio quirúrgico, un craneótomo, todo lo que dice SB es Solidarity Bridge.
tenemos neuroendoscopio, tenemos instrumentales generales como para estar tranquilos por 2 años. Tenemos instrumental de microcirugía como para estar tranquilo por 2 años. Tenemos cabezal de Mayfield, que esperemos funcione por mucho tiempo. Tenemos un Doppler microvascular con sus CRUBs para 2 años también. Tenemos un muy buen Doppler transcraneal y tenemos halo para estereotaxia. Y lo que nos quedó de lo que necesitábamos era un neuronavegador y un aspirador ultrasónico, que yo no estoy seguro de querer tenerlo en el hospital. No estoy seguro. Yo creo que debería ser un sistema de alquiler o algo así de alguna empresa que traiga al Paraguay y alquile el equipo, porque aquí no hay gente que entienda sobre neuronavegación ni aspirador ultrasónico. O sea, se llegan a descomponer y no van a tener solución. Entonces, de nada nos va a servir tener un navegador o un aspirador ultrasónico si no hay gente que le hace el mantenimiento. Es un tema medio difuso el tener estos dos equipamientos. Yo quisiera hacer notar que estos son los momentos en que realmente se aprende. Además de estar en quirófano, no charla, esta reunión, esta reunión de aquí abajo, por ejemplo, fue un domingo a las 9 de la mañana con la doctora Clavija. Y no estábamos hablando de fútbol, ni de autos de carrera, ni nada parecido. Estábamos hablando de la especialidad, de los detalles. Y ahí es donde la tutoría se transforma en mentoría, la experiencia que trae el especialista, ¿verdad? Yo creo que estos son los mejores momentos de los viajes. Este libro que les recomiendo es un libro de un bestseller. Seguramente muchos de ustedes lo leyeron. Un libro que habla de por qué las naciones fallan, por qué los países del tercer mundo están fallados. Y es un libro que lo escriben dos economistas y hablan, bueno, de toda la historia del por qué no funciona esto, África, Latinoamérica, un montón de cosas, todo muy lindo, pero me llamó la atención dos tópicos. Por un lado, los países que funcionan tienen círculos virtuosos y los países que no funcionan tienen círculos viciosos. Y nosotros en el 2017 estábamos enclavados, estábamos empantanados en un círculo vicioso. ¿De qué? De falta de insumos, falta de material para cirugía, malos resultados quirúrgicos. Y todo eso, ¿por qué? Porque no hay apoyo de nadie. Entonces, ese círculo nunca va a mejorar y nunca vamos a estar bien. Pero después del 2018, con la ayuda de ustedes, pudimos hacer un micro círculo virtuoso. Insumos, materiales para cirugía, equipamiento, un especialista en esto, otro especialista en aquello, laboratorio, y eso crea círculos virtuosos contagiantes. Esto se lo pasa a un residente, el residente hace otro buen proyecto y así la cosa va mejorando. Y yo creo que eso es saquen ustedes sus conclusiones de si digo lo correcto o no. Y yo creo que esta gente que está acá en estas fotos son personas muy especiales. Sin ellos no íbamos a poder hacer nada. La señorita Lindsay, la señorita María Eugenia, el doctor Patel, la doctora Silvia Vaca, y falta aquí, no había lugar, nomás doctor Moser, por eso no está. Y nada, decirle gracias y estoy atento para cualquier pregunta o lo que sea. Gracias. Este es mi equipo que también les digo gracias a ellos, porque yo no soy yo el que hace, el que organiza las cosas, son ellos. Entonces, gracias a mi equipo también.
Muchísimas gracias, doctor José, doctor Richard, una excelente presentación. Estamos ya sobre el tiempo, entonces voy rápidamente a dejar la vocería al doctor Richard y si alguien tiene preguntas o comentarios. No, I found it inspiring, as I have found Dr. Kusley inspiring. And so it leaves us all with such a sense of accomplishment. And I think this last slide says a lot. Do we have Dr. Kusley, I just, well, first of all, are there any questions in here? I don't see any questions in the chat. I see Dr. Ayala has his hand raised. Rubén tiene la mano levantada. Doctor Kusley, Hola, ¿qué tal? un placer escucharlo, muchas gracias. So Igualmente. I don't know if I should do this in English or Spanish. I think bueno, Doctor Kusley, antes que nada, al mismo tiempo que le damos las gracias, parte de todos los miembros del Grupo de América Latina, de la Alianza G4 y también de forma personal y como miembro de Operation Smile, sabemos que usted ha seguido su trabajo y que hace muy poco pues hizo una partida, un ser amado al último viaje y quiero que sepa que nosotros compartimos su dolor y enviamos con mucho aprecio, mucha empatía nuestros mejores deseos para usted y su familia. La presentación que nos ha dado es una muestra encomiable de muchas cosas buenas que vemos en el ámbito global. Líderes locales comprometidos o colegas, amigos dispuestos a establecer un vínculo de trabajo sostenido con el que se crea confianza, amistad y se van creando las áreas necesarias para ofrecer lo mejor a pacientes, a pesar de todos los retos, que son muchos. Y es algo que realmente merece ser reconocido y felicidades a usted y también a Solidarity Bridge. La pregunta que tenía para ustedes, pues sabemos que el ciclo continúa, pero ¿qué piensa usted podría ser? No escuché mucho acerca de si el gobierno ha tomado nota de estos esfuerzos y también apoya los mismos. Muchas veces los gobiernos están enfocados en otras áreas, pero una vez que ven acción, pueden Perdón, apoyar. Dayan, No creo sé que si en debes poner Paraguay, mute. no sé si en Paraguay ya ha sentido que las autoridades están dispuestas a hacer un poquito más de inversión, o si hay algo que como equipos de trabajo, de abogacía o miembros de la alianza se puede hacer por abogar o apoyar el trabajo que ustedes realizan con tanto esmero y talento. Sí, gracias Rubén. Es lo que le decía del círculo virtuoso y el círculo vicioso. Yo creo que estoy seguro que el microscopio que nos llegó y una sala nueva de neurocirugía que el ministerio nos puso fue gracias a este pequeño círculo, a estas mejoras que hicimos con mucho trabajo y esfuerzo. O sea, el Ministerio de Salud tiene mil problemas, mucho más. En Paraguay todavía hay gente, hay niños que se mueren de deshidratación. O sea, tampoco podemos esperar que sea el boom la neurocirugía y destinar todo el dinero a neurocirugía. Es difícil porque no hay el dinero suficiente. Pero nos están apoyando y yo creo que este apoyo se debió al trabajo que hicimos. O sea, ven la diferencia que hay con cuando la gente está inspirada. Entonces, por lo menos había el gobierno aquí en Paraguay se cambió hace unas semanas. Con este nuevo gobierno no sabemos cómo va a ir la cosa. Esperemos que vaya como el gobierno anterior. Nos están dando un poco más nos hacen un poquito más de caso y yo creo que va a funcionar la cuestión. Tu otra pregunta no te entendí porque justo alguien dejó prendido el micrófono y
No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctor, da gusto ver que una acción ha tenido una reacción positiva bueno, la otra pregunta era cómo podemos hacer para seguir cultivando ese nexo por medio de abogacía hacia nuestros pacientes o intervención dentro de la política pública, de temas de salud, de políticas de salud, perdón. Sí, yo creo que eh, tenemos que encontrar la forma de que esto se mantenga, de mantener lo que ya tenemos. De alguna forma, no sé cómo, eso lo van a ver, van a saber ustedes, pero no podemos, por ejemplo, dejar de tener coils dentro de 3 meses. Algo tenemos que hacer para que los coils se mantengan, o algo tenemos que hacer para que siga habiendo diversores de flujo. Por eso es que yo tenía miedo de empezar la cuestión de stroke, porque no te pueden traer un regalo que dura 6 meses y después nunca más, ¿verdad? Y no sé cómo vamos a hacer, pero yo creo que va a ser un esfuerzo de ustedes, un esfuerzo nuestro, y necesariamente vamos a tener que hablar con la gente que está en el poder para, para que esto continúe. Muchas gracias. Creo que Dayan tiene la mano levantada. Sí, gracias, gracias. Diana Arquiaga, directora senior del programa Smart para América del Sur. Rubén, me leíste el pensamiento. Felicitaciones, doctor Kustli. Qué batalla tan heroica. Yo vivo en Perú, nací en los Estados Unidos, me crié en Perú y conozco la situación de nuestros países tan complicados. Felicito al doctor Moser por toda la ayuda. Lo felicito por esa heroica resistencia. Y he aprendido en la vida que uno va resolviendo los problemas que nos van llegando primero. Estoy segura que la ayuda les seguirá llegando, seguirán resolviendo esos problemas. No hay que enfocarnos tanto en los problemas, sino en las soluciones, pero los felicito. Felicito esa alianza estratégica que han realizado y que seguramente va a ayudar a la sostenibilidad de sus programas y a seguir ayudando a muchos más pacientes en el Paraguay. Los felicito de corazón, realmente súper inspiradora su presentación y nos encanta saber que con tan poco hacen tanto. Los felicito de verdad, los Gracias. felicito de verdad. Me enorgullece haber estado aquí el día de hoy, me encanta y me emociona. Es una presentación que realmente nos motiva a todas las personas que queremos ayudar a dar acceso a pacientes. Nosotros estamos en Visura Labio Palatina, pero me enorgullece mucho estar en una presentación así tan importante. Los felicito de corazón. Gracias, Saludos. gracias. Muchas gracias, Dayan. No veo aquí más manos levantadas. Yo quería también unirme a lo que dijo Dayan. Creo que lo dijo muy asertivamente, lo que dijo Rubén. Realmente es impresionante. Richard, muchas gracias. Es increíble y para nosotros los que trabajamos, como decía Dayan, aquí en países como Colombia, donde yo estoy, es realmente muy motivante ver cómo realmente hay esperanza, ¿no? Cómo realmente organizaciones como en este caso Solidarity Bridge y el trabajo, digamos, a nivel internacional, con su gestión internacional y el trabajo a nivel local, como decía Dayan, la persistencia, el compromiso a largo plazo, realmente es muy motivante y nos da fuerza para no perder la esperanza en nuestros países cuando vemos tantas dificultades, tenemos tantas dudas, tantos cambios de gobierno. Muchísimas gracias por la presentación, realmente es como un shot de esperanza y que nos mueve a seguir trabajando y a seguir haciendo alianzas como este trabajo que hizo Richard con todos sus colegas a nivel internacional y usted, doctor José, allá, impresionante. Muchas gracias. Si alguien tiene más preguntas. Bueno, creo que no hay más preguntas hasta ahora. No sé si alguien tenga algo más que decir.
La charla de todas formas queda grabada para compartir con todos los demás miembros del G4 Alliance que no pudieron venir hoy y con todos los colegas que ustedes consideren pertinente. Muchísimas gracias de nuevo por la participación. No sé si Richard quieres decir algo más para cerrar o José. I don't think I can add beyond what has already been said so eloquently. All that I can say is, well, we'll just work on those next steps, Jose, for the next trip. And I was going to ask a bit about, your feelings about a national stroke program, but I realize the politics are currently being settled. And I guess until the politics are settled, we're not going to be able to make progress yet. But I am so happy that you came across to the side of the stroke, developing the stroke program. So, but in general, just an incredible job that you do. And as I began at the beginning of this, I sure wish I could clone you and distribute you throughout the world. And it would be a better place if we had more of you. Miren, si un 1%, ajusto mi plan, si un 1% de todos los planes que tenemos, cada vez que nos reunimos, porque cuando nos reunimos con el doctor Moser a hablar y a ver nuestros planes a futuro, parece que estamos soñando, ¿verdad? Entonces, si se cumple 1% de nuestros sueños, ya vamos a estar mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación y les estaremos compartiendo el link con la charla. Muchas gracias. 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 Muchas Chao, gracias. chao. Gracias. Bye. Chao, chao. Bye todos. Chao, chao, hasta luego.